Hola, somos alumnos de la Universidad Politécnica de Victoria, somos de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Mi compañero John Luis Valdés, César Alemán y su servidor Uriel Maldonado. A continuación vamos a mostrarles cómo utilizar el goniómetro, el micrómetro y el vernier. Ese es el tornillo que vamos a utilizar para las mediciones con el micrómetro y el tipo de tornillo que es Whitworth, según su número de filete, rosca 2 entradas, exterior según posición y su sentido de hélice, rosca derecha. Este únicamente lo utilizaremos con el micrómetro debido a que con el vernier no podremos obtener medidas interiores ni exteriores, ni de profundidad, por lo cual únicamente será utilizado en el micrómetro, ya que en el vernier no podremos representar perfectamente cómo se es la utilización del mismo. Las partes del micrómetro es el yunque, el trinquete, el huesillo y la escala. De esta forma, en la parte del arco, vamos a agarrarlo. Este es el micrómetro. Vamos a medir el tornillo que hace un tiempo atrás le mostramos. Le giramos. Al momento de leer la escala del micrómetro tenemos que tener en cuenta que la superior nos muestra entre cada división 1 milímetro, mientras que las de la escala de abajo nos dividen estos milímetros exactamente entre 2 cada uno, por lo que cada división después de un milímetro arriba, a la de abajo sería 0.5 milímetros. Mientras que en caso de que no nos dé exactamente 0.5 milímetros, tendríamos que ir a la escala que está horizontalmente y tendríamos que ver aquella línea que coincide con el eje de las escalas superior e inferior, siendo que cada línea vale 0.01 milímetros. Y antes de que tope, le empezamos a girar con la parte de atrás. Hasta que truene. Ahí empezamos a medir. Contamos, aquí está el 10, 11, 12, 13, 14. Así que teniendo en cuenta que el micrómetro nos marca a partir de 25 milímetros, entonces tendríamos que sumarle nuestros 0.14 milímetros obtenidos a esos 25 milímetros. Por lo tanto, nuestro tornillo mediría exactamente 25.14 milímetros. El vernier consta de 3 formas de medición, las cuales son para medidas exteriores, interiores y de profundidad. Para esto contamos con 3 partes, las cuales son las mordazas de exteriores, las mordazas de interiores y las mordazas de profundidad. El vernier cuenta con dos reglas, las cuales debemos tomar en cuenta para tomar la exactitud de una medición. En este caso tenemos la regla graduada y además el nonio, la cual nos proporcionará la mayor resolución. Al momento de realizar la lectura del vernier tenemos que tener en cuenta la resolución del nonio, y esta se definirá por el número de divisiones que contenga. En este caso tenemos 10, por lo que dividirá entre 10 partes cada milímetro que se encuentra en la regla graduada. Entonces, por lo tanto, tendríamos que cada línea del nonio equivaldría a 0.1 milímetros. En este caso vamos a realizar una medición de interiores, con ejemplo con esta tapa. Vamos a medir la medida del diámetro interno. Para esto necesitamos insertar las mordazas de interiores lo más adentro posible. Una vez visto esto, vamos a checar en el nonio cuál sería su medición. Como podemos ver, está en el 7 y sin embargo no llega a la siguiente línea del 7. Después del 7, por lo tanto tenemos que 7 y iríamos a contar al nonio, que son los milímetros. 1, 2, coincide en la quinta línea, por lo tanto sería 7,05 milímetros. Para realizar medidas con exteriores necesitamos utilizar estas mordazas, por lo tanto vamos a medir el diámetro exterior de esta tapa.
Necesitamos igualmente que en las colas interiores poner el objeto lo más adentro posible, sin llegar a pegarlo con la regla del vernier. Para este caso, si vemos en la medición del nonio, podemos ver que llega poco antes del 4, que es en la octava rayita después del 3, la cual significa 3.8, y si nos fijamos en cuál línea coincide con la de la regla dorada, es en la quinta, por lo tanto tenemos que es 3.85 centímetros. Al tratarse de una medida circular, necesitamos realizar varias veces la misma medida, de esta forma. Si en la primera medición nos dio 3.85 centímetros, entonces al girarlo nos debe volver a dar lo mismo. Esto para confirmar que la medición ha sido realizada de forma correcta. Para realizar las mediciones de profundidad nos aprovecharemos de la varilla que tiene el vernier. Esta lo utilizaremos para saber cuando ha topado con el fondo de la medición. En este caso mediremos la profundidad de la tapa. Colocamos el vernier que esté de forma totalmente perpendicular a la superficie, en la cual en este caso será la orilla de la tapa. Además nos aprovecharemos de las paredes que forman la tapa. Una vez hemos visto que topa con el fondo y está totalmente perpendicular, podemos checar la medición que tenemos. En este caso sería 3.8 centímetros exactamente, ya que el nonio está perfectamente alineado con la línea de la regla. Bueno, voy a explicar cómo usar un goniómetro. Un goniómetro, como ustedes pueden apreciar, en este caso consta de dos partes. Es un transportador, como ustedes pueden ver, y una regla. La regla está adaptada al transportador. Esto sirve para medir ángulos. En este caso voy a mostrar cómo medir un ángulo recto. Aquí, como podemos ver, se forma un ángulo recto, ya que aquí lo que hace esto es como formar una escuadra. Entonces al formarse el ángulo recto podemos ver que nos marca 90 grados en el transportador. En otro caso que tengamos que medir un ángulo que no sea de 90 grados, entonces simplemente aflojamos el tornillo de fijación y lo adaptamos al lugar que queramos medir. Debemos darnos cuenta de que los dos estén fijamente a las superficies. Ya que nos demos cuenta, simplemente apretamos el tornillo de fijación y ahí podemos ver el ángulo que se forma. En este caso nos dio un ángulo de 105 grados. Bueno, en este caso ya le adaptamos el cabezal de escuadra y el cabezal centrador. El cabezal de escuadra sirve para medir ángulos de 90 grados y el cabezal centrador sirve para medir ángulos de 45 grados. En esta ocasión les voy a mostrar cómo medir un ángulo de 90 grados. Simplemente lo colocamos de esta manera, de una manera que quede recta, y vemos que se forma un ángulo de 90 grados. Es un ángulo recto. Como pueden ver aquí en el nivel nos marca el circulito en el mero centro porque está en el lugar adecuado.